Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio, capítulo de nuestras charlas. En esta ocasión quiero hablar de un tema que aún siendo casi el mes de mayo de 2024 es súper recurrente en las consultas y se trata de la integración al jardín, adaptación al jardín, integración al espacio de aprendizaje, al espacio de juego, como ustedes lo quieran llamar. Y antes que nada, quiero traer un concepto que me parece fundamental para poder comprender este proceso y otros procesos. Y tiene que ver con que cuando somos bebés y niños, vivenciamos, atravesamos un montón de primeras experiencias. Y estas primeras experiencias, este primer contacto que tengamos con esas experiencias, puede condicionar las siguientes experiencias similares que tengamos a lo largo de la vida. A veces somos personas adultas y no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa ante determinadas situaciones y puede tener que ver con estas primeras experiencias traumáticas en nuestra etapa ahí del desarrollo primario. Por ejemplo, el nacimiento y lo que sucede en ese momento y horas y días después, esta primera impronta es cómo el mundo se nos presenta, por ejemplo, ¿no? Entonces imaginemos la importancia del nacimiento. Em, el apego de mamá y papá es el vínculo primario de apego y este vínculo de apego lo vamos a replicar o es el filtro que vamos a tener del mundo de lo que son los vínculos de apego. Obviamente en los primeros 7 años de vida hay otras figuras de apego y podemos conocer el apego a través de otras figuras. Y acá engancho un poco, ¿no? Otra figura de apego puede ser una maestra, una seño, una docente, una guía. Entonces, partiendo de esa base, imaginemos la importancia que tiene una maestra, una guía, una docente para nuestros hijos e hijas. O sea, si tiene con nosotros un apego inseguro o evitativo, puede conocer el apego seguro con una maestra y una maestra puede darle a nuestros hijos otra visión del mundo, otro filtro en cómo mirar el mundo. Asimismo, también puede darle otro filtro de un vínculo de apego inseguro, ansioso, evitativo, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, ¿y cómo es esta experiencia en el jardín, en este espacio, puede condicionar a cómo el niño o la niña infiera, ¿no? E imagine que es integrar otros espacios fuera de casa. Entonces, por eso la importancia es muy importante, o sea, es muy importante cada experiencia en la vida de un niño o de una niña, en cada persona adulta también, pero es muy importante cómo suceda esta integración al espacio, por esto y por muchas otras cosas más, ¿no? Pero teniendo estos conceptos, imaginemos lo importante que es cómo sucede esto. Entonces, dicho esto, ahora vamos a hablar lo más en concreto de la integración a estos espacios. Primero, quiero decir que no es lo mismo la integración a un espacio de un bebé de 8 meses, que es un maternal, que un niño de 2 años que todavía es maternal, que un niño de 3, que un niño de 4. No, obviamente hay mucha diferencia, no voy a hablar de eso, pero quiero que lo tengamos en cuenta porque no es lo mismo. Eh, Tampoco es lo mismo dependiendo de la circunstancia de casa, el entorno familiar, la expectativa que tenemos, empiezan a pasar un montón de cosas. Como decía antes, con respecto al apego, somos mamíferos, somos seres de apego, nos apegamos indefectiblemente, ¿no? Por más que nuestro cuidador o cuidadora nos maltraten, nos vamos a apegar, porque somos seres de apego. Después habrá un apego seguro, ansioso, ambivalente, desorganizado, como sea, eh, pero somos seres de apego. Desde este lugar, suponiendo, ¿no? Infiriendo que en casa hay un apego seguro o no, pero bueno, mamá y papá son las figuras de apego primarias, es muy importante que la integración sea de a poquito.
Esto quiere decir que vayamos a conocer el espacio, hablemos con el espacio y propiciemos nuestra presencia en este espacio de aprendizaje. ¿Para qué? Porque como somos seres de apego y esta maestra guía docente es una figura de apego que va a acompañar a nuestros hijos al menos durante un año, es importante propiciar este apego seguro y que este niño y esta niña empiecen a construir esta idea de que ese es un lugar seguro. También de casa habrá un montón de otras ventanitas, ¿no? Al respecto del lugar. Pero bueno, voy a eh, centrarme acá. Cuando mamá y papá, que son los lugares seguros para este niño o esta niña, están en presencia de esta integración, los niños pueden dedicarse a explorar, experimentar, conocer a los pares que están en el salón, conocer a la seño, ver el entorno y hacer un montón de cosas porque cuando miran, saben que mamá y papá están ahí. Es importante no irnos, si nos vamos a ir, no irnos sin avisar, porque puede generar mucha desolación, mucha desorganización, mucha activación, ¿no? Y esto puede ir generando en el niño una sensación de ansiedad, que encima después nos pierden de vista y no nos pueden perder de vista después en casa tampoco porque tienen miedo a que nos vayamos. Entonces, si decidimos irnos, siempre les avisamos. Ahora me voy a ir. Obviamente que puede haber llanto y angustia, pero es mucho mejor acompañar, que la seño acompañe un llanto o una angustia, a que después nuestro hijo no confíe más en nosotras. Porque empieza a pasar eso, empieza a quebrarse este vínculo de confianza. Si yo me decido quedarme ahí, es importante que esta integración pueda hacerse de a poquito para que este niño pueda conquistar ese espacio, que va a ser su espacio a partir de ahora, otro espacio. Esta casa y este espacio. Entonces, este espacio tiene que ser amoroso, armonioso. Algo que sucede mucho, que me dicen que mi hijo no se quiere quedar en el jardín. Cuando yo pregunto qué pasa, bueno, tal vez la seño amenaza a un niño, la seño reta a otro niño. Entonces empieza a aparecer esto de que el niño no quiere ir a ese espacio, pero no quiere ir porque si ve que otro niño lo amenazan, si ve que otro niño lo retan, por más que no le haya sucedido, a él aún es como, bueno, si a mi amigo lo retan, si a mi compañero, ¿no? Lo ponen en penitencia, a mí me puede pasar esto, entonces yo no quiero estar en un espacio así. Si tenemos opción de elegir un lugar amoroso, siempre es lo ideal, lo que yo recomiendo, ir a conocer espacios, ver que el espacio sea lo más parecido posible a lo que pasa en casa también. Cuando el espacio es muy, muy diferente a lo que pasa en casa, se produce también como un quiebre, no como, che, si en mi casa está pasando esto, y mi mamá y papá, que son las personas que eligen un lugar totalmente diferente a lo que pasa en casa, hay algo bastante disruptivo en el niño, es bastante desorganizado. Entonces, lo ideal es que sea un entorno parecido a casa. Obviamente que pensamos que nunca nada va a ser como casa, y eso es verdad, porque casa, el jardín es el jardín, pero lo importante es la amorosidad y el entendimiento que tengan las maestras guías en las etapas del desarrollo de un niño o niña para poder acompañarlo, ¿no? Así como acompañamos en casa, la maestra, la guía, acompaña en este espacio. Entonces, no nos vamos sin avisar, y procuramos que sea un espacio amoroso. Si el espacio no es demasiado amoroso y pasan estas cosas y no tenemos otra opción, porque es la única opción que tenemos, no sé, porque tengo que trabajar, porque es una escuela pública y no puedo pagar un privado, o porque me gusta esa escuela, pero vemos que no es tan amoroso o hay cosas que no están tan buenas, es importante poder decirlo a nuestros hijos. Che, mirá, yo sé que en la escuela pasan estas cosas, que en el jardín pasan estas cosas. Sé que no es algo óptimo para vos, pero es lo que yo puedo o lo que yo decido en este momento, ¿no? Pero eso lo veo, lo estoy viendo, no me hago la distraída de, ay, qué lindo, vas a la escuela con todos tus amiguitos y amiguitas, y de pronto el entorno es súper hostil, porque nuestro hijo va a decir, che, esta mujer está re desconectada, está súper disociada. Entonces, es muy importante poder ver qué pasa ahí, adentro de la sala para poder validar. Yo de ninguna manera
avalo ni sugiero ni estoy de acuerdo con el primer día de clases dejar al niño e irnos en ninguna salita. Si el niño no está listo, no es adecuado para la construcción del apego, de la seguridad, de la autoconfianza, de la validación de este niño o esta niña. Hay una falta ahí de registro de mirada. Y a veces pasa que dicen, no, está re bien después adentro, porque el niño se sobreadapta. Cuando sobreadaptamos, nos adaptamos a algo porque no nos queda otra. Cuando no tenemos opción, cuando ya sabemos que no podemos, cuando el niño sabe que no puede ni huir, que no se puede ir a ningún lado, ni luchar, porque no puede luchar porque pierde, digamos, no hay por qué luchar, mi mamá no me va a escuchar, mi papá no me va a escuchar porque no están, y la seña me va a decir que no llore, o me va a hacer upa, pero ya está, me congelo, me sobreadapto y listo, y no digo más nada. Entonces, es muy importante poder ver esto, que un niño que está sobreadaptado seguramente no manifieste disconfort. Y es muy importante poder ver cómo está después en casa. De esto vamos a hablar en el próximo eh, encuentro, ¿no? Las manifestaciones que pueden aparecer cuando un niño comienza el jardín. Las manifestaciones no son solamente en el jardín. A veces en el jardín está todo bien, es como, sí, estuvo re bien, divino, ta, 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 pero aparecen en casa después las manifestaciones, porque empieza a aparecer algo de, del disconfort, del susto, de la angustia. Por ahí este niño empieza a dormir mal, a llorar, a estar desregulado. Eso es una gran señal para ver qué está pasando en el espacio. También es muy importante ver cuántos niños hay en el espacio, por cuántas seños o maestras hay por cuántos niños. Lo ideal, ideal, es que haya una seño por 4 o 6 niños. Yo sé que eso no pasa en casi ninguna escuela, pero es lo ideal, porque son muy chiquititos. Imagínense niños de 2 o 3 años que todavía usan pañales, algunos de 4 también, que tengan que ser asistidos. Entonces, si son 30 niños, 25 niños, y hay 2 maestras, hay 2 cambios de pañal, se quedan sin mirar al resto de los niños. Algo que quiero decir, que quería decir al principio y me olvidé, es que la escolarización, la escolaridad no es obligatoria. No es ilegal no llevar a tus niños a la escuela. Eh, y que la escuela es una necesidad totalmente adulta, ¿no? Como tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer determinadas cosas, o pensamos que realmente es ilegal o que el niño necesita ir a la escuela, a veces mandamos a la escuela y no estamos muy convencidos. La escuela no es un lugar diseñado, digo, para los niños, sino para los padres. Esto es un poco polémico, pero es mi pensamiento. Y socializar, los niños pueden socializar en cualquier lado. Pueden socializar en la plaza, en un grupo de juegos compartidos con mamá y papá. Entonces, quiero traer esto porque a veces las familias piensan que la escolarización es obligatoria y no es obligatoria. Bueno, dicho esto, vuelvo a las edades y a lo que sucede. Otra cosa que quería decir que los niños que usan pañal pueden ir con pañal a la escuela. No hay nada que la ley eh, diga que los niños no pueden ir con pañal a la escuela. Muchas escuelas se amparan en que no los pueden tocar. Eso no es verdad. Eh, los niños pueden ir con pañal a la escuela. Y sería muy interesante y muy fundamental para ellos que se respete esa etapa también del desarrollo, ¿no? Este control de esfínteres. No quitemos el pañal para que empiece en el jardín, sino que busquemos un jardín que se adecue a las necesidades de nuestros hijos, ¿no? Tanto biológicas, fisiológicas, emocionales y de alimentación. Em, entonces, lo que decía antes de la sobreadaptación. Es muy importante observar esto. Si yo dejo un niño en el jardín y llora un día, llora 2 días, llora 3 días, llora 5 días y de repente no llora, no significa que el niño esté bien y que le cope ir al jardín. Implica que seguramente se sobreadaptó.
Y ahí pueden empezar manifestaciones en el jardín y en casa. Generalmente empiezan en casa, porque en el jardín ya no se puede manifestar, porque es lo que es. Esto es súper importante. Otra cosa que siempre escucho que dicen de las familias es, bueno, primero que se vayan sin avisar, esto no lo hagan nunca, por lo que ya conté antes, puede generar algo muy angustiante del niño y puede romper el vínculo de confianza con mamá o con papá o con la persona que lo acompañe. Eh, si te dicen que se va a acostumbrar a que estés en la sala y después no te vas a poder ir, es totalmente mentira. Este niño necesita a sus figuras de apego para poder estar relajado en el salón y poder explorar. Cuando el niño, cuando nos vamos, sin avisar o avisando, el niño no está listo, pierde la capacidad de concentrarse en el juego porque va a estar alerta a esta incomodidad y a si sus figuras de apego vuelven o no. Entonces, es muy importante esto, tener en cuenta que nos necesitan somos el puente para el nuevo vínculo de apego. En esta seguridad de nuestra presencia pueden construir seguridad con la seño. Si no estamos, van a estar en estado hipervigilante, porque nos necesitan ahí. Esto es muy importante. Otra cosa que dicen es, si te dejo pasar a vos, tengo que dejar pasar al resto de mamás y papás. Y ese no es nuestro problema, porque si los otros niños necesitan a su mamá y a su papá, bueno, será cuestión de su mamá y su papá que vayan a por ello, ¿no? Como dicen. Entonces, nosotros nos hacemos cargo de nuestro hijo o de nuestra hija y si de pronto todos los niños necesitan a mamá y papá, bueno, será cuestión de mamá y papá estar ahí y a veces no es así. A veces los niños o están sobreadaptados, bueno, los otros niños, o realmente están bien, pero no por ver a una mamá y un papá van a necesitar a su mamá y a su papá. Eso es totalmente mentira. Em, entonces, es muy importante que podamos también, también hay circunstancias, ¿no? Hay niños que por mudanza, porque nació su hermanito o hermanita, eh, porque se murió un pez, se murió el perro, porque la abuela está enferma, o por lo que sea, necesitan más mirada y más presencia en ciertos momentos, y bueno, es lo que necesitan. Siempre pensemos que, también esto que digo, nadie pide lo que no necesita. Pero también como digo esto, también voy a ponerme del otro lado y a decir que hay muchas mamás, más que nada mujeres, papás, no conocí ninguno, que no se sienten por ahí seguras con el espacio, a las que les cuesta confiar o que les cuesta por ahí soltar a sus hijos en otro espacio. Esto también el niño lo recibe. Si no estamos seguras del espacio, si no confiamos en la señal, si no confiamos en el espacio, va a ser muy difícil que suceda una integración, una adaptación eh, orgánica, porque hay un tironeo emocional ahí. Pensemos que nuestros hijos están fusionados emocionalmente con nosotras, entonces lo que sentimos lo van a sentir, y esto aplica en cada día de la vida, ¿no? No solamente en la integración al espacio, pero si no hay una coherencia, como decía también en límites, ¿no? Siempre traigo la coherencia entre el pensar, decir, sentir y hacer, siempre va a haber algo disruptivo en la comunicación con el niño. Si yo digo, bueno, quédate en el jardín, que está todo bien, pero yo no confío totalmente en el espacio, o no confío en que algo suceda, o todavía pienso que mi hijo no está listo, pero la que no está lista soy yo, algo no va a funcionar. Entonces está bueno también observar esto. Si yo no estoy lista y la escuela a mí no me gusta, la integración no va a funcionar de forma orgánica. Porque mi hijo va a decir, si mi mamá no está segura, yo no puedo estar seguro. Si mi papá no está seguro, yo no puedo estar seguro. Si mi mamá no se quiere ir y no se siente a gusto con irse porque no se anima a dejarme, es porque yo acá no estoy a gusto. Otra cosa muy importante cuando vamos a la entrevista y cuando observamos qué sucede en el jardín es preguntar esto, ¿no? ¿Cuántas señas hay por cada niño?
cómo resuelven los conflictos. En jardines maternales que duermen la siesta, preguntarles si hay un espacio para que todos duerman o acompañan la necesidad de cada niño, porque es real que los bebés necesitan dormir, bebés de 8 a 10 meses si es maternal, por ahí un año y piquito también, 2 también a veces duermen, necesitan dormir siestas, y algo que es para todos no funciona. Es imposible que 4, 6, 8, 10 bebés quieran dormir al mismo tiempo. Entonces es muy importante que en maternal puedan acompañar la necesidad de cada bebé, de cada niño, en lo ideal. También es importante esto, preguntar si ya van al baño solos, ¿no? Si ya no usan pañales, preguntar si los acompañan, si no los acompañan. eh, Y cómo acompañan el conflicto también es muy importante, ¿no? Si dos niños se golpean, cómo acompañar el conflicto, si les quitan las cosas de las manos, si los retan, si hay penitencias, si hay premios y castigos. Esto es todo muy importante para después poder ver, primero si se alinea eh, con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de acompañar a nuestros hijos. Y después para ver qué manifestación puede llegar a aparecer en casa. Porque si pensamos que está todo bien, y me ha pasado en consultas de familias que envían a sus niños a escuelas respetuosas, amorosas, Montessori, no sé, Waldorf, lo que sea, y después termina siendo un espacio de aprendizaje como otro, como uno tradicional, en donde hay premios, hay castigos, hay amenazas, hay penitencias. Entonces, averiguar bien qué pasa, cómo resuelven conflictos, qué pasa si mi hijo no tiene ganas de hacer una actividad, si hay otra propuesta, ¿no? Si mi hijo no tiene ganas de pintar, ¿hay una propuesta alternativa para que pueda hacer o tiene que pintar? Pensemos en que somos seres diversos y que el jardín, si bien es una necesidad adulta, se supone que está pensado para acompañar niños y niñas en la diversidad y que es imposible, porque es realmente imposible, que 20 niños quieran hacer lo mismo al mismo tiempo. Entonces siempre está bueno ir preguntando si mi hijo no quiere pintar, si mi hijo no quiere hacer la clase de educación física, si mi hijo no quiere dibujar. ¿Hay una actividad eh, paralela que se le pueda proponer para que él haga lo que necesite? Si mi hijo es un niño que necesita mucho movimiento, por ejemplo, eso sucede mucho, que por ahí están sentaditos, sentaditos, a sentarse, silencio, a sentarse. Hay un niño que necesita mucho movimiento. ¿Hay espacio para ese niño en ese lugar? ¿Va a poder saltar, trepar o va a tener que estar quietito y haciendo lo que hacen todos? Porque ahí empieza a aparecer algo de mucha frustración, mucho enojo y mucha ira, porque las necesidades no empiezan a ser escuchadas y validadas. Esto es muy, muy importante poder verlo. Es muy importante también cómo las seños se dirigen a los niños, ¿no? Si es de forma respetuosa, amorosa. También a veces hay mucha, a mamá, ¿no? Y a papá, hay mucha como hostigamiento. ¿Todavía estás acá a esta altura del año? O al niño, ¿no? ¿Por qué no dejas a tu mamá tranquila y vení solito? Este es un espacio para vos, están tus amigos. Siempre es muy importante poder ver que se respete la individualidad de este niño o esta niña, que se les hable con respeto, con amor, con cuidado, que no haya premios, castigos, amenazas, condicionamientos, penitencias. Eso es súper importante. Y eso lo podemos ver nosotras. Y también pedir reuniones, no tengan miedo de pedir reuniones. Eh, y pensemos, si hay alguna maestra y docente viendo este video, que las maestras son figuras de apego, son referentes en la vida de nuestros hijos y pueden y son posibilitadoras de otras experiencias. Esta primera experiencia que tiene un niño, como decía al principio, en el jardín, en el espacio de juego de aprendizaje, puede condicionar su filtro para otras experiencias. Y un niño puede llevar toda la vida, o sea, un niño lleva toda la vida la huella emocional, física también, emocional, de esta primera experiencia. Entonces,
tenemos las maestras, las guías, tienen que ser modelo, 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 modelo de amorosidad, de respeto, de apego. Tomemos conciencia de la importancia de estas figuras en la vida de nuestros hijos. No da lo mismo cualquier espacio, no da lo mismo cualquier trato, no da lo mismo cualquier palabra ni cualquier acción, porque son experiencias que quedan grabadas para siempre, para siempre, para siempre. Y son filtros con que después nuestros hijos e hijas van a ver la realidad del mundo. Bueno, nos encontramos en el próximo encuentro y espero que estos episodios nos sirvan para ir construyendo otras cositas en casa. Gracias.